¿Puede un presidente ser recordado al mismo tiempo como defensor de la democracia y como símbolo del abuso de poder? Esa es precisamente la pregunta que guía nuestro análisis de la presidencia de Andrew Jackson, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia de Estados Unidos. En este video, vamos a estudiar cómo Jackson transformó la política estadounidense en el siglo XIX. Veremos en primer lugar cómo su presidencia ayudó a expandir la participación política de los hombres blancos, al debilitar el control tradicional de las élites. En segundo lugar, analizaremos la llamada Guerra del Banco, un conflicto decisivo entre Jackson y las instituciones financieras que él consideraba privilegios de unos pocos. También examinaremos una de las políticas más devastadoras de su gobierno, la Ley de Remoción de Indios, y sus consecuencias humanas para las naciones nativas. Finalmente, debatiremos su legado y responderemos a una pregunta central. ¿Fue Andrew Jackson un héroe del hombre común o un presidente con tendencias autoritarias? Andrew Jackson no solo cambió quién podía participar en la política, sino también la manera en que se ejercía el poder presidencial. Por eso, estudiar su presidencia es estudiar una etapa decisiva en la evolución de la democracia estadounidense. Antes de profundizar en los acontecimientos de su presidencia, es importante tener claros los objetivos de esta lección. Al final de nuestro recorrido, podrás analizar cómo la presidencia de Jackson expandió el derecho al voto para los hombres blancos, un cambio que alteró profundamente el sistema político de su tiempo. También podrás evaluar las consecuencias de la ley de remoción de indios sobre las comunidades nativas, comprendiendo que el crecimiento de la democracia para algunos coexistió con la violencia y la exclusión para otros. Además, explicarás el conflicto de la guerra del banco y su impacto económico, reconociendo que las decisiones de Jackson no solo fueron políticas, sino también económicas y sociales. Por último, estarás en condiciones de debatir el legado de Andrew Jackson como defensor del llamado hombre común, frente a sus acciones autoritarias y a su expansión del poder presidencial. En otras palabras, esta lección no trata solo de hechos, sino de interpretación histórica. Cómo el poder puede ampliar derechos para ciertos grupos mientras destruye la seguridad y la soberanía de otros. Para comprender mejor esta etapa histórica, necesitamos dominar algunos conceptos clave. El primero es populismo, una estrategia política que apela a los intereses y emociones de la gente común frente a las élites. Jackson construyó gran parte de su imagen pública de esa manera, como un líder que luchaba contra los privilegios de los ricos y defendía al ciudadano común. El segundo término es sufragio, es decir, el derecho a votar en elecciones políticas. Durante la era de Jackson, este derecho se amplió para casi todos los hombres blancos adultos, especialmente cuando muchos estados eliminaron el requisito de poseer tierras para poder votar. Otro concepto central es desplazamiento, que se refiere a la acción de forzar a personas a abandonar sus hogares y sus tierras. Este término resulta esencial para entender la tragedia que vivieron los pueblos nativos bajo la política de remoción indígena. Finalmente, tenemos el poder ejecutivo, que es la autoridad del presidente para aplicar las leyes y administrar el gobierno. Jackson amplió de manera significativa este poder, especialmente mediante el uso frecuente del veto presidencial, dejando una huella duradera en la presidencia estadounidense. La llegada de Andrew Jackson al poder marcó un cambio profundo en la democracia estadounidense. Antes de su ascenso, la política estaba dominada principalmente por élites educadas, hombres de prestigio social y propietarios de tierras. Jackson, en cambio, representaba algo distinto. Nacido en la pobreza y huérfano desde muy joven, proyectaba la imagen de un hombre que había surgido desde abajo y que entendía las aspiraciones de la gente común. Esa imagen fue políticamente poderosa. Jackson se convirtió en símbolo de una nueva democracia de masas, especialmente atractiva para los sectores blancos del sur y del oeste. Su presidencia coincidió con un proceso en el que muchos estados eliminaron el requisito de propiedad de tierras para votar. Este cambio permitió que casi todos los hombres blancos adultos participaran en la política electoral. Sin embargo, es fundamental observar la contradicción. Mientras la democracia se expandía para los hombres blancos, seguía excluyendo a las mujeres, a los afroamericanos y a los pueblos nativos. Por eso, el ascenso del llamado hombre común no significó una democracia universal,
sino una ampliación selectiva del poder político. Jackson ayudó a transformar la política en una política de masas, pero esa transformación tuvo límites muy claros. Uno de los conflictos más importantes de la presidencia de Jackson fue la llamada Guerra del Banco. Jackson veía al segundo banco de los Estados Unidos como una institución que favorecía a las élites económicas del noreste y concentraba demasiado poder en manos de unos pocos. Para él, el banco era una especie de monopolio financiero que beneficiaba a los ricos y perjudicaba al ciudadano común. Lo más significativo es que Jackson consideraba al banco inconstitucional, incluso a pesar de que la Corte Suprema había respaldado su legitimidad. Esto muestra hasta qué punto Jackson estaba dispuesto a enfrentarse no solo a una institución económica, sino también a otras interpretaciones del poder federal. Para destruir el banco, Jackson retiró los fondos federales y los transfirió a bancos estatales, conocidos como pet banks. En el corto plazo, esta medida le permitió debilitar y finalmente cerrar el Banco Nacional, pero las consecuencias fueron graves. La redistribución de fondos y la falta de estabilidad financiera contribuyeron a una gran inestabilidad económica que, con el tiempo, ayudó a provocar la recesión de 1837. Así, la guerra del banco revela otra tensión central del legado jacksoniano. Su lucha contra los privilegios de las élites le ganó apoyo popular, pero sus decisiones también generaron efectos económicos negativos a largo plazo. Si hay una política que demuestra el costo humano de la era jacksoniana, es la Ley de Remoción de Indios de 1830. Jackson creía que el progreso de la nación blanca dependía de la expansión hacia el oeste. Bajo esa lógica, firmó una ley que autorizaba el traslado forzoso de las naciones nativas desde sus tierras ancestrales en el este hacia territorios situados al oeste del río Mississippi. Esta política no fue simplemente una reubicación geográfica, fue una decisión de enorme violencia política y moral, porque implicó ignorar los derechos, los tratados y la soberanía de los pueblos indígenas. Naciones como los Cherokee intentaron resistir legalmente, buscaron defender sus derechos en los tribunales y afirmaron su condición de comunidades soberanas. Sin embargo, Jackson priorizó los intereses de los colonos blancos por encima de esas reclamaciones. Incluso cuando hubo decisiones judiciales que protegían a los pueblos nativos, el gobierno jacksoniano las ignoró en la práctica. Esto demuestra que la expansión del poder presidencial bajo Jackson no solo se manifestó en el ámbito económico o electoral, sino también en su capacidad para imponer políticas de despojo territorial. Las consecuencias de esta política fueron devastadoras. La remoción forzada significó que miles de personas fueron expulsadas de sus hogares a punta de bayoneta por el ejército. No estamos hablando de una migración voluntaria, sino de una expulsión impuesta mediante coerción y violencia. El viaje hacia el oeste fue igualmente brutal. Muchas familias nativas tuvieron que recorrer cientos de millas sin suficiente alimento, sin ropa adecuada y sin refugio frente al clima y las enfermedades. Las condiciones del trayecto convirtieron el desplazamiento en una experiencia de sufrimiento masivo. En el caso de los Cherokee, casi 4.000 personas murieron por hambre, enfermedades y agotamiento. Esta tragedia, conocida como parte del Camino de Lágrimas, representa uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Por eso, cuando se habla de la expansión democrática durante la presidencia de Jackson, también es indispensable reconocer que dicha expansión estuvo acompañada por la expulsión violenta de los pueblos nativos de sus tierras ancestrales. La imagen pública de Andrew Jackson ha estado marcada por una profunda división histórica. Por un lado, muchos de sus contemporáneos y algunos sectores posteriores lo celebraron como un héroe militar y como un líder fuerte, capaz de enfrentarse a las élites y representar al pueblo común. Esa imagen alimentó la construcción del mito jacksoniano. Pero, por otro lado, también surgieron fuertes críticas. Las caricaturas políticas de la época denunciaban su uso excesivo del poder de veto y su estilo autoritario de gobierno. Para sus críticos, Jackson no era simplemente un presidente fuerte, sino un líder que actuaba por encima de los límites esperados de su cargo. Esta tensión es fundamental para entender su presidencia. Jackson fue, sin duda, un presidente transformador. Pero la cuestión histórica no es solo si transformó el país, sino cómo lo hizo, a quién benefició
y a quién perjudicó. Esa es la razón por la cual todavía hoy sigue siendo una figura tan debatida, porque encarna al mismo tiempo la democratización de la política para algunos y la concentración del poder para otros. Para concluir, podemos afirmar que la presidencia de Andrew Jackson dejó un legado complejo y contradictorio. En términos políticos, la llamada democracia jacksoniana marcó el final del dominio tradicional de la élite y el inicio de una política de masas, especialmente al ampliar la participación electoral de los hombres blancos. Sin embargo, ese avance democrático tuvo un costo humano inmenso. La prosperidad y la expansión de los colonos blancos se lograron a costa de la violencia, el desplazamiento y la destrucción de las comunidades nativas. En ese sentido, la era de Jackson nos obliga a pensar críticamente sobre quiénes fueron incluidos en la democracia y quiénes fueron excluidos de ella. Además, Jackson fortaleció notablemente la figura del presidente. Utilizó el veto más que todos sus predecesores juntos, consolidando una presidencia más activa y poderosa. Al mismo tiempo, sus políticas bancarias contribuyeron a una inestabilidad económica que tendría efectos negativos a largo plazo. En última instancia, el legado de Andrew Jackson no puede reducirse a una sola imagen. Fue, al mismo tiempo, un símbolo de democratización política para ciertos sectores y un agente de exclusión, violencia y centralización del poder. Estudiarlo nos permite comprender que la historia de la democracia en Estados Unidos también es una historia de conflicto, desigualdad y contradicción. Si este video te ha resultado muy útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video futuro.